Hoy vamos a empezar a resolver ejercicios de campo magnético. Pero antes, un poco de teoría. Vale, vamos a estudiar el movimiento de una carga Q en un campo magnético uniforme. Eso sí, nos vamos a poner en el caso de que la velocidad con la que entra esta partícula al campo es perpendicular al campo magnético. Entonces, V es perpendicular a B. Bien, lo primero que podemos hacer es estudiar el módulo de la fuerza magnética. Como esta carga entra con una velocidad perpendicular al campo, va a experimentar una fuerza magnética que se calcula con la ley de Lorentz. En vector, esta fuerza magnética es igual a el valor de la carga por el producto vectorial de la velocidad y la intensidad de campo magnético. Ahora, queremos estudiar el módulo. Pues el módulo de esta fuerza va a ser el valor absoluto de la carga. Como estamos trabajando con módulos, no nos interesa el signo de esta carga, queremos que todo dé positivo, por eso ponemos el valor absoluto. Pues carga por... Ahora tenemos un producto vectorial. El módulo del producto vectorial es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores del producto vectorial. Así que este alfa es el ángulo que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Vale, recordemos que estamos en este caso, la velocidad es perpendicular al campo magnético, así que ya sabemos cuánto vale el ángulo es 90. Vamos a poner, la velocidad es perpendicular al campo magnético, por lo tanto la fuerza magnética es igual a, todo esto lo copiamos igual, valor absoluto de la carga por velocidad por campo magnético por el seno de 90. El seno de 90 es 1. Pues ya está, esta es una forma de calcular el módulo de la fuerza magnética. ¿Qué más se puede deducir? Bueno, pues volvemos aquí, a la ley de Lorentz. Vemos que esta fuerza magnética surge de un producto vectorial. Y una de las características del producto vectorial es que este producto vectorial es perpendicular al plano que forman estos dos vectores de aquí. Y sí que es verdad que estamos multiplicando este producto vectorial por un escalar, pero el escalar no varía la dirección. En conclusión, la fuerza es un vector perpendicular al plano que forman el vector velocidad y el vector campo magnético. Aquí lo que nos va a interesar es que la fuerza y la velocidad son perpendiculares. Pues lo ponemos, velocidad y fuerza son perpendiculares. Recordemos que la fuerza se encarga de producir una aceleración. Según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza y la aceleración son vectores que tienen la misma dirección, pero además tienen el mismo sentido porque la masa siempre es positiva. Vale, pues la fuerza y la aceleración van a tener la misma dirección, por lo tanto, la velocidad y la aceleración son perpendiculares. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que esta aceleración generada por la fuerza magnética es únicamente aceleración centrípeta, por ser perpendicular al vector velocidad. Vale, como esa es la única fuerza que consideramos que está actuando, esta fuerza magnética, como produce aceleración centrípeta, pues va a ser igual a la fuerza centrípeta. La fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta que por la segunda ley de Newton se calcula así, masa por aceleración centrípeta. Y el módulo de la aceleración centrípeta sabemos que es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio de la órbita. Vale, pues con esto podemos deducir que el movimiento que describe esta carga en el campo magnético uniforme, siendo la velocidad perpendicular al campo magnético, es un MCU, porque tenemos una fuerza centrípeta y su módulo es constante. Y ahora vamos a terminar este razonamiento. Tenemos por aquí una forma de calcular el módulo de la fuerza magnética y esta es otra forma, así que podemos igualar. Vamos a escribirlo. Por un lado, la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético y por otro esta fuerza es igual a masa por velocidad al cuadrado entre radio. Igualamos y nos queda carga por velocidad por campo es igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio.
vemos que esta velocidad de aquí se va con una de estas, y si queremos podemos despejar el radio. Vale, pues el radio de la órbita va a ser igual a la masa por la velocidad lineal entre el valor de la carga por el campo magnético. Bien, más cosas. A ver, como hemos dicho, el movimiento que va a describir esta partícula es un MCU. Y en un MCU también puede ser interesante calcular otras dos magnitudes, que son la velocidad angular y el período. ¿Cómo se calcula la velocidad angular? Pues como tenemos un MCU, la velocidad angular es igual a la velocidad lineal entre el radio. Y bueno, el radio ya sabemos cuánto vale, se corresponde con este cociente, pues vamos a sustituir velocidad entre m por v entre q por v, esta velocidad se va con esta, ¿sí? Y nos queda pues q por v entre la masa. Vale, velocidad angular es igual a la carga por el campo magnético entre la masa. Ahora vamos con el período. Otra vez, como esto es un MCU, el período se calcula como 2 por pi por el radio de la órbita entre la velocidad lineal. Vamos a sustituir el radio de la órbita. Bueno, nos queda 2pi por masa por velocidad entre carga por campo magnético entre velocidad. Esta velocidad se va con esta y directamente nos queda 2pi por la masa entre módulo o bueno, valor absoluto de la carga por el campo magnético y así calculamos el período. Vale, pues por aquí lo tenemos recopilado. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Vale, tenemos un protón, nos dan su masa y su carga. Este protón entra a un campo magnético uniforme que como vemos tiene la dirección positiva del eje Y. Y entra con una velocidad que sigue la dirección positiva del eje X. Bueno, entonces, según esta figura, la carga, el protón va a experimentar una fuerza magnética que va a llevar esta dirección y sentido. Dirección del eje Z, sentido hacia arriba. Como la velocidad, como el vector velocidad y el vector campo magnético son perpendiculares, podemos aplicar la teoría que acabamos de ver. El movimiento que va a describir este protón es un MCU. De hecho, la circunferencia va a ser esta de aquí. Una circunferencia en el plano XZ y el sentido de giro va a ser este. Bueno, nos dicen que el período en este movimiento es de 2 por 10 elevado a menos 6 segundos. Y con estos datos tenemos que calcular el módulo de la intensidad de campo magnético. Vale, para hacerlo, como nos dan el dato del período, vamos a escribir la fórmula del período. Ya sabemos que el movimiento descrito es un MCU, pues el período en este tipo de movimiento se calcula como 2 por pi por el radio de la órbita entre la velocidad lineal. No tenemos ni la velocidad ni el radio de la órbita. El radio de la órbita ya sabemos por qué sustituirlo. Simplemente tenemos que seguir el desarrollo o el razonamiento de antes para llegar a la fórmula del radio. Pues vamos a hacerlo. Teníamos dos condiciones. La primera, la velocidad es perpendicular al campo magnético. De aquí se deduce que el módulo de la fuerza magnética es igual a Q, en valor absoluto, por V por B por el seno de 90, que es 1. Por otra parte, sabemos que el vector velocidad y el vector fuerza son perpendiculares, entonces la fuerza magnética es igual a la centrípeta, se puede calcular por la segunda ley de Newton, como masa por aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre radio. Ahora, si igualamos, nos queda carga por velocidad por campo es igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Una velocidad de aquí se va con otra de aquí y ya podemos despejar el radio. Nos queda que es igual a masa por velocidad entre carga por campo. Ahora sí, podemos venirnos a la fórmula del período y sustituir el radio por este cociente. El período es igual a 2pi por masa por velocidad entre carga por campo entre velocidad.
La velocidad se va con la velocidad, y esto está bien porque no nos daban el dato de la velocidad, y ahora ya sí que tenemos todos los datos para calcular la intensidad de campo magnético. Vamos a despejar, la intensidad de campo magnético es igual a 2 por pi por la masa entre la carga por el período. Pues sustituimos los datos. 2pi por la masa del protón es 1,67 por 10 elevado a menos 27. Luego, el valor de la carga, 1,602 por 10 elevado a menos 19. Y el período, 2 por 10 elevado a menos 6. Vale, pues el campo magnético es 3,27 por 10 elevado a menos 2 teslas. Y aquí lo vemos en la solución.